Hola, ¿qué tal? Qué gran alegría poder estar nuevamente con ustedes para nuestra meditación del tiempo con Dios. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y en esta oportunidad tengo el enorme privilegio de estar acompañado de cada uno de los líderes de nuestra iglesia. De este lado tengo entonces a quién, Oscar Pérez, Dios los bendiga. más para allá, Carlos Reyes, Dios les bendiga. por último. Y su servidor Martín Casillas. Bendiciones. Solamente nos faltó nuestro hermanito Luis Pérez, que andaba ahorita de fuera de la ciudad, pero bueno, vamos a meditar en Mateo capítulo número 16, partiendo del versículo número 13 al versículo número 28. Le hemos titulado a esta reflexión de la siguiente manera: discípulos verdaderos, discípulos verdaderos. Creo que ser discípulos de Cristo es uno de los mayores privilegios que podamos tener. Poder ser considerados parte del reino del Señor, parte del equipo del Señor y ser parte de su equipo de discipulado es muy hermoso, pero un discípulo verdadero creo yo que tiene algunas características importantes. De entrada, por ejemplo, en el versículo número 13 de esta porción preciosa del Evangelio se lee una pregunta que el Señor les hace a sus discípulos. Dice así: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y entonces todos sus discípulos que estaban ahí con él comenzaron a responder, dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Entonces el Señor Jesucristo cierra un poquito más el círculo y entonces lo que hace es lo siguiente, y hace esta otra pregunta más directa y dice, ¿quién decís que soy yo? Y ahora le hace la pregunta directa a cada uno de los discípulos, ¿verdad? Pero me llama la atención que Pedro, este Pedrito que es tan intrépido, responde de inmediato y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A lo que el Señor le responde y le dice, bienaventurados eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, creo yo que hay dos cosas que podemos aprender en este devocional que me gustaría abrirlo ahora a los comentarios de mis hermanos también. Número uno, la pregunta que el Señor hace, ¿quién es Jesucristo para ti? Y me gustaría que en este momento pudiéramos reflexionar quién es Jesucristo para cada uno de nosotros. ¿Quién es Jesucristo para tu vida? ¿Quién es Jesucristo para tu entorno? Y al final de cuentas creo yo que la respuesta será fundamental para nosotros. Así que no sé, ¿qué piensas tú, Oscar, acerca de este asunto? Bueno, pasó para mí, la verdad que Cristo es Dios, Cristo es mi Salvador y la verdad es que en su palabra trato de aprender día con día cómo quiere Él que yo viva con mi familia y en el entorno que me rodea. Carlitos, ¿quién es Cristo para ti, o lo que tú puedes percibir dentro de tu relación con Dios? Para mí, Cristo es Dios. Lo tengo muy claro. Cristo es mi Salvador. Cristo es quien me cambió. Cristo es quien transformó mi vida. Cristo es el que me da la vida diariamente. Cristo es el que sostiene mi familia. Para mí, Cristo es todo. Para mí, Cristo es Dios. Martín, ¿cuál es tu comentario acerca de quién es Cristo, mijo? Pues Cristo posee muchas características, pero en mi propia vida, Cristo es un transformador, transformador de vidas. Y lo quiero demostrar no nada más con palabras. Jesús le hizo la pregunta a los discípulos y yo quiero tomarlo personal. También me hace la pregunta, ¿quién creo yo que es? Yo concluyo que Él es mi Salvador porque ha transformado mi vida y porque ha habido cambios muy evidentes en mi vida personal. Él es un transformador de vidas y es el Hijo de Dios y es Dios. Claro, yo creo también en lo personal entonces que esta pregunta la tenemos que responder cada uno de los que somos cristianos. De verdad, ¿quién es Cristo? ¿Sabe por qué? Porque dependiendo de la respuesta que nosotros tengamos a esta pregunta, al final de cuentas nuestra vida va a proceder de acuerdo a la respuesta que demos. Si Cristo solamente es como pues un gran maestro allá que conocimos o sabemos de la historia, pues sencillamente nuestra vida no va a cambiar. Pero muchas veces entonces nosotros decimos solamente que Cristo es nuestro Dios o que Cristo es nuestro todo, pero en lo práctico no lo vivimos, ¿verdad? No lo ejecutamos. ¿Sabe por qué? Porque a veces solamente tenemos una relación de discipulado con Dios solamente de palabras. Ahora, yendo referencia a la historia bíblica, dice que Pedro inmediatamente respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice, wow, no te lo reveló carne ni sangre, ¿verdad?
Pero inmediatamente en el versículo número 21 dice lo siguiente, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, a ser muerto y resucitar al tercer día. Ahora, fíjate lo que dice el versículo número 22, hablando otra vez de Pedro, dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo y diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Y cuál fue la respuesta inmediata del Señor Jesucristo? Miren lo que dice el versículo 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y esto es tremendo, ¿sabe por qué? Porque Pedro con sus palabras y sus emociones va primero hasta arriba y de repente con sus palabras y sus emociones cae de nuevo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo no son emociones, Cristo tiene que ser una vida práctica, ¿no? En lo personal creo que eso revela hacia nosotros. Ahora, hay una segunda cosa que nos gustaría compartir con ustedes. La segunda cosa tiene que ver con lo que implica entonces ser un verdadero discípulo. O sea, hay una implicación. Decimos que somos cristianos, pero realmente nuestra vida cristiana tiene que mostrar una actitud diferente. Fíjate lo que dice el versículo número 24, Oscar. ¿Me lo puedes leer, por favor? Versículo número 24 de Mateo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y aquí por lo menos hay tres características de un verdadero discípulo, ¿verdad? ¿Cuáles son? Número 1, negarse a sí mismo. Número 2, tomar su cruz. Y número 3, seguir a Cristo, seguir a Cristo. Martín, no sé si tú nos pudieras comentar, mijo, acerca de lo que significa negarse a sí mismo en tu perspectiva, en lo que tú logras entender que significa, bueno, seguir a Cristo es negarse a sí mismo. ¿Qué piensas tú acerca de ello, Martín? Negarse a sí mismo y seguir a Cristo no es nada fácil, pastor. En mi propia vida yo lo he experimentado. Negarme a mí mismo es dejar costumbres, dejar el pecado, dejar lo que a mí me gusta por seguirle a Él, por hacer su voluntad. Y como decía hace un rato, no se trata solamente de decir lo que yo creo, sino vivir lo que yo creo. Entonces, no es nada fácil negarme a mí mismo porque cuesta, porque estamos acostumbrados a prácticas, a actitudes que nos convienen, que nos gustan, pero son carnales. Entonces, a mi propio criterio, negarme a mí mismo es hacer la voluntad de Dios, simple y sencillamente. Carlitos, ¿qué piensas tú acerca de seguir a Cristo, mijo? Seguir a Cristo. Seguir a Cristo es algo que no es fácil. ¿Por qué? Porque al momento que queramos seguir a Cristo tenemos que dejar costumbres, tenemos que dejar muchas cosas para poder seguir a Dios, para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos. Seguir a Cruz se requiere de hacer las cosas lo mejor que se puedan hacer. ¿Por qué? Porque para seguir al Señor no es nada más levantarme y caminar, sino seguir a Cristo para mí es dejar de hacer lo que anhelas hacer, lo que tienes enfrente, lo que quieres yo tengo, satisfacerte, ¿no? exactamente, A ti mismo. dejar de satisfacer cosas que antes en el mundo hacía y ahora tengo que negar lo que la carne me pide que haga y seguir lo que Dios quiere que siga. Wow, es un compromiso entonces tremendo, ¿no? Estas tres características son fundamentales, el Señor las menciona ahí, pero en el versículo número 25 aprendemos otra característica. Mira lo que dice el versículo número 25 de esta escritura. Dice así, dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Hay una característica más entonces, la cuarta característica sería perder nuestra vida. Y esto significa que hacemos a un lado nosotros nuestras prioridades, nuestra agenda para poner a Cristo primero. Hay otras dos características que se desprenden del versículo número 26. Oscar, ¿podrías leer el versículo número 26 de esta escritura de Mateo capítulo número 16, mijo, por favor? ¿De qué le servirá al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Fíjate lo que en este versículo yo creo que hay por lo menos dos características interesantísimas, como la quinta y la sexta. Número 1, tenemos que dejar el mundo.
Y dejar el mundo no significa que, pues, que ya te vas a ir a vivir a otro planeta, sino más bien hablando de este sistema de valores que el mundo nos quiere ofrecer, ¿verdad? También el que guardemos nuestra alma, ¿sabe? Nuestra alma a veces la podemos cuidar o no cuidar. El cuidado de nuestra alma es fundamental. Tenemos que procurar siempre tener cosas buenas en nuestro corazón, permitir que la palabra de Dios fluya y nos permita seguir adelante. No sé qué piensas, Oscar, acerca de este asunto del cuidado del alma y este asunto de hacer a un lado las cosas mundanas que hay en nuestras vidas. Creo, pastor, que es una de las partes más complicadas, porque a veces nosotros sí identificamos bien lo que es el pecado, pero algunas de las cosas que podemos seguir haciendo para nosotros no son pecado o no son malas y las seguimos haciendo, como es a lo mejor el proveer para tu familia, el trabajar. Muchas personas dicen, el trabajo no tiene nada de malo, pero empiezas como a querer metalizarte en eso o algo y es muy complicado poder encontrar realmente lo que Cristo quiere para tu vida, pues, en esas áreas, pues. Claro, así que al final de cuentas nuestra definición de quién es Cristo para nosotros es fundamental, porque en base a esto ese es el centro, ¿no? Ponemos a Cristo en el centro de nuestra vida y entonces todo va a girar en base a lo que Él nos establece para cada uno de nosotros. Y la última característica es una característica maravillosa. Yo le he puesto, es la de el discípulo verdadero participa de la recompensa que Dios nos da. Participa de la recompensa. No sé, Martín, si pudieras leer, mijo, el versículo número 27, el versículo número 27 de esta porción de la Escritura, hablando precisamente de esta hermosa recompensa que Dios nos da. Amén, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y aquí dice algo hermoso, ¿no? Dice, entonces Dios va a pagar. ¿Sabe una cosa? Una de las cosas más bonitas de esto, de ser cristiano, es que no todo es penas y tristezas y negarse a sí mismo y vivir así de un lado para otro, sino que Dios al final de cuentas dice, nos va a dar una recompensa. ¿Sabe por qué? Porque vivir la vida cristiana, hermanos, es una bendición, es realmente un disfrute. No debe de ser como un pesar, sino más bien llevar la cruz, negarse a sí mismo y vivir una vida entregada al Señor debe ser un deleite y una gran esperanza. ¿Qué piensas, Oscar, de esto? Creo que el versículo 27 me da una idea de cómo nosotros siempre esperamos el día de paga, ¿no? El día de paga un viernes o los que le pagan por quincena. Y la verdad que estamos contentos porque sentimos que vamos a recibir algún pago de nuestro esfuerzo. Y aquí el Señor nos los aclara que va a haber el día que nos va a pagar el sacrificio que hemos hecho, pues. Amén, amén. Así que pues básicamente hoy hemos meditado en esta porción preciosa de Mateo capítulo número 16, partiendo del versículo número 13 al versículo número 28. Y hemos aprendido dos cosas esenciales. Número uno, ¿quién es Jesucristo para ti? Y número dos, algunas características del discípulo verdadero, que entre otras eran negarse a sí mismo, tomar su cruz, seguir a Cristo, perder su vida por causa de Él, dejar el mundo, guardar su alma y participar también de las recompensas maravillosas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Así que queremos despedirnos, queremos terminar despidiéndonos de esta meditación y realmente anhelamos que usted nos acompañe para la próxima edición el día de mañana de nuestro devocional y que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Que Dios nos los bendiga. Hasta pronto. Bendiciones.